Por invitación de la Universidad Santo Tomás de sede Tunja y de la Alcaldía de Tunja, del departamento de Boyacá, uno de los departamentos más lindos de Colombia. Tuvimos oportunidad esta semana de debatir un tema de una trascendencia enorme para el país, para la institucionalidad, para el fortalecimiento de la justicia. Nos invitaron a una mesa de discusión con consejeros de Estado, con autoridades del municipio. Y el tema central, o la pregunta, el problema jurídico es: ¿puede un juez en ejercicio, el juez de lo contencioso administrativo en ejercicio de una acción popular, dictar como medida cautelar la suspensión del contrato o la terminación del contrato? Bien, es un tema muy, muy preciso, teórico y práctico. Y la discusión se planteaba por la serie de casos en los cuales los jueces de lo contencioso administrativo en Colombia, principalmente parece que en el departamento de Boyacá, han dictado medidas cautelares en caso de contratos determinando la suspensión o la terminación del contrato. Nuestro planteamiento en este sentido es reiterativo de una vieja posición que tenemos en relación con las acciones populares. El primer punto que planteamos fue que obviamente si se trata de una medida cautelar proferida por una autoridad jurisdiccional, en este caso por quien de acuerdo con la Constitución y la ley tiene en su poder la posibilidad de resolver los asuntos propios de los conflictos populares, de las acciones populares, el juez contencioso, pues la obligación de la autoridad administrativa no es discutirlo, sino cumplirla. En eso no hay ningún tema, ningún tipo de discusión. Y si no está de acuerdo con lo decidido, pues para eso existen los mecanismos legales, los recursos pertinentes, etcétera, etcétera. El segundo punto que abordamos en este interesante debate con los estudiantes en la universidad, un auditorio precioso, era enorme además, era el de ¿por qué el juez de lo contencioso puede proferir ese tipo de decisiones como la determinación o la de suspensión de un contrato? Y un poco la preocupación que se nos expresaba era que el contrato tiene una dinámica, el contrato tiene unos momentos específicos, el contrato tiene todo un principio de planeación que lo acompaña, que lo fortalece, que determina cómo deben realizarse y cumplirse los diferentes roles de cada una de las partes en el negocio, y por lo tanto que no se ve con buenos ojos que un juez pueda, por ejemplo, suspender el contrato, la ejecución del contrato, porque eso impacta evidentemente la economía del contrato, la suerte del contrato, el destino del contratista mismo, la suerte de sus obreros, de sus trabajadores o de todos aquellos que estén acompañándolo en la actividad, frena las aspiraciones del interés general, etc. Nuestra respuesta en esto fue igualmente reiterativa de posiciones anteriores. Es que el juez de lo contencioso administrativo, cuando falla o cuando dicta medidas cautelares en una acción popular, no está actuando como el juez tradicional contencioso administrativo del contrato. No es un juez llamado a resolver controversias subjetivas, diferencias entre las partes. Es un juez que tiene una posición constitucional diferente. Es el juez del interés general. Es el juez de toda la colectividad. Es el juez que va a mirar de qué manera ese contrato impactó en los derechos colectivos o en los intereses colectivos, independientemente de la situación particular de la relación jurídico-negocial. Y desde esa perspectiva, si el juez dicta una medida de esta naturaleza, si el juez profiere una medida preventiva, cautelar, de suspensión de la ejecución del contrato, es porque tiene todos los elementos para pensar que con la ejecución del contrato se está afectando el interés público, el interés general, los intereses de la colectividad o los derechos del colectivo. De ahí difiere sustancialmente la posición que puede tener en una relación, en un negocio, en un litigio, donde se resuelven solamente
situaciones de diferencias entre las partes. Y por lo tanto, la medida que se adopta en una acción popular de esta naturaleza, pues tiene que ser coherente con ese conflicto y no con otro tipo de conflictos. Ahora, que evidentemente eso puede causar un impacto en la forma de ejecución, en las partes que están involucrados, pues claro que lo va a causar. En esos casos el juez tiene un poder de modulación de su decisión. Es que no debemos olvidar que en Colombia, tanto con la vigencia de la ley 472 como con la vigencia de la ley 1437, la filosofía de las medidas cautelares se cambió. Ya no tenemos la típica y tradicional medida de suspensión de actos administrativos, sino que se avanzó sustancialmente en el ordenamiento. Nuestros jueces contenciosos son jueces de medidas cautelares, son jueces precautelativos, son jueces que pueden actuar de manera anticipada si lo quieren. Y en materia de acciones populares es fundamental, porque lo más importante de una acción popular es la medida cautelar con la cual se va a parar, se va a frenar la afectación al interés público. Este juez puede establecer normas de cómo hacer esa suspensión. Igualmente, si se termina el contrato y la orden es de terminar el contrato, ese juez puede también dictar normas jurisprudenciales, obviamente, reglas, no más que todo, no normas, sino reglas tendientes a ver cómo es que se va a hacer esa liquidación en razón del interés general. Él tiene ¿y eso de dónde viene? De ese alto grado de discrecionalidad que le da la ley. Y al darle la ley la discrecionalidad para construir su medida, la medida cautelar, pues le da también la facultad para que diga cómo se debe cumplir esa medida. Entonces no es que quedemos en el limbo como eventualmente lo insinuaba la pregunta. Estamos en una situación de una decisión absolutamente particular que debe ser suficientemente razonada por la autoridad judicial e igualmente ponderada y proporcionada hacia el caso. El principio de proporcionalidad no puede perderse aquí bajo ninguna circunstancia, con el propósito de que la medida sea adecuada precisamente al remedio que se quiere dar al conflicto que dio lugar a la acción popular. Entonces, desde esa perspectiva, nuestra respuesta iba en ese sentido. Y en tercer lugar, ya para finalizar la conferencia, les advertía cómo no podemos desposeer al juez en este tipo de acciones de la posibilidad de dictar este tipo de medidas cautelares. Porque el contrato, además, tiene una incidencia tal que tiene que ver con todos los demás aspectos que un juez puede conocer también de medidas cautelares. Por ejemplo, el vínculo inescindible que hay entre contrato y medio ambiente. Y todo lo que implica el medio ambiente desde el punto de vista del interés público, el interés general, el interés colectivo, el interés de las próximas generaciones. Construir patrimonio público, construir infraestructura pública, hacer inversiones, no es para nosotros ahora, es para la gente que viene. Es un problema de generaciones, es un problema de futuro. Luego, el juez de lo contencioso tiene una responsabilidad enorme en velar porque eso sea así, protegiendo el interés general. Por ejemplo, en sus relaciones con el medio ambiente o en relaciones con el presupuesto público. Pero en materia de medio ambiente les advertía igualmente que en materia de medio ambiente pues hay unas cargas muy fuertes de la administración que le corresponde al juez velar porque se cumplan. Vean ustedes, por ejemplo, todo lo que tenemos en disposiciones, regulaciones, realidades propias de nuestra contextura de país beneficiado por la naturaleza. Todo lo que se puede desprender de obligaciones y deberes de protección de las autoridades a partir de los compromisos internacionales. Opinión consultiva número 23. Del Tratado de Escazú, si se llega a aprobar. Ahí va a haber unas fuentes muy importantes de actividad y quitarle al juez entonces la posibilidad de que suspenda el contrato o que lo dé por terminado me parece que sería quitarle uno de los instrumentos enormes
a pesar de que tiene en este momento de ordenamiento, a pesar de que ya le han quitado otros, ya haré referencia a eso. E igualmente los llamaba en la Universidad de Santo Tomás a que reflexionaran sobre algo muy importante. El tema del interés público, el interés general, el interés colectivo, los bienes del colectivo, los bienes de todos. Los invitaba a que cualquier reflexión sobre contratación y medio ambiente se hiciera en el contexto de Laudatio Si del Papa Francisco, que les advertí es el documento más revolucionario en materia de intereses colectivos que puede haber. Léanlo y ustedes se van a dar cuenta de la importancia que tienen las acciones populares. Leyendo al Papa Francisco podemos entender las acciones populares en medio ambiente y principalmente en contratación estatal. Por último, el último aspecto que abordamos pues fue una crítica profunda a algo que me parece que el legislador va a tener que salir a solucionarlo en cualquier momento. Y es haberle quitado en la ley 1437, que me parece absurdo y a veces ilógico, haberle quitado al juez contencioso administrativo la posibilidad de que declare en el ejercicio de una acción popular la nulidad del contrato. No, es, eso es una necedad que viene de una concepción individualista del contrato y de las pretensiones del contrato, llamadas a ser revaluadas cuando se trata de una acción colectiva. Entonces, nuestro juez no puede decretar nulidad de un contrato, así sea el contrato que viole todo el ordenamiento jurídico, el más ilegal de los ilegales. El juez tiene que hacerse el loco, pasar con los ojos cerrados y tomar otra medida que no sea la de nulidad. Vean ustedes esto, ese ego individualista, ¿no?, que termina reflejado. Y la Corte Constitucional le dio la bendición a eso. Bueno, vean ustedes lo interesante de la invitación de la Universidad Santo Tomás, este tipo de reflexiones que enriquecen el contexto académico, el conocimiento efectivo y real de lo que viene pasando con las acciones populares en Colombia. Muchas gracias.